imagenología del abdomen, estudios de aparato intestino. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto, recuerden que era la RX simple de abdomen, ¿sí? El paciente puede estar en posición de pie o bipedestación o puede estar en decúbito dorsal. Se pone acá, la máquina de rayos X está acá y la placa está acá, ¿sí? O puede estar también en decúbito dorsal. Entonces miren, abdomen con preparación. ¿Qué significa preparación? Significa que a ese paciente le hemos dicho que, por ejemplo, no coma nada en las últimas 12 horas y muchas veces se hace un enema, ¿sí? Ya saben qué es enema. ¿Qué es enema? Lo que la gente dice comúnmente un lavado, ¿sí? Se introduce una sustancia por el ano y el recto y se estimula la evacuación para que el intestino grueso se vacíe y no haya qué cosa, ¿qué? No haya heces y tampoco haya muchos gases, porque los gases intestinales dificultan muchas veces. Entonces miren, esto es con preparación y esto es sin preparación. Ustedes notan algo raro, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas sombras? ¿Qué es? Esos son heces y gases. Aquí tenemos heces y aquí gases. Todos estos, ya saben que lo que es aire es hipodenso, por lo tanto de color ¿qué? ¿Qué color? Negro. Y lo que es hiperdenso es blanco. Entonces miren, aquí está preparado, aquí se ve nítido, se ve clarito. ¿Y qué vemos aquí? Aquí pues no hay ninguna novedad en esta abdomen. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Yo podría preguntar ¿qué visualizamos en una RX simple de abdomen? Las cúpulas diafragmáticas, acá. Las sombras renales, puede ser por aquí, la columna vertebral, los huesos de la pelvis, el hueso coxal, glúteo sacro, columna lumbosacra, patrón gaseoso, ¿sí? Tenemos aquí poca cantidad porque está bien preparado. ¿Y qué significa niveles HA? Ya les dije. ¿Qué significa niveles HA? Hace algunas clases significa niveles hidroaéreos, o sea, agua y aire, ¿sí? Niveles hidroaéreos. Miren, aquí tenemos, aquí está justo como de pie, una radiografía simple y acostado. ¿Ya vieron? Clarísimo, se ve aquí el colon, ¿sí? El colon y acostado, aquí está el aire. Aquí está el aire. Distribución del gas, el aire, eso es lo que está. Entonces, otros conceptos importantes que conviene que ustedes recuerden es esto, definiciones, conceptos importantes. ¿Qué es la imagen por adición? Imágenes radiológicas por adición. Sale por fuera del contorno del órgano por atrapamiento del contraste entre la pared. Ejemplos, divertículos. Yo podría preguntarles, ¿cuál es un ejemplo en anatomía radiológica? ¿Cuál es un ejemplo de imagen por adición? Respuesta, divertículo. Por imagen por sustracción, por efecto de llenado, se proyecta hacia el interior de la luz del órgano, da la sensación como de un comido, ¿sí? De un comido de rata. Así se le llama en algunas imágenes, imagen de mordedura de rata. Me parece que hubiera habido un
o cuando ustedes, y también se les llama imagen en mordisco de manzana. ¿Por qué? Cuando ustedes cogen una manzana, se muerden, queda ahí la huella, ¿no es cierto? Entonces, esas imágenes es como un defecto de llenado. Ejemplos, ¿cuándo ocurre eso? En las neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? ¿Qué es una neoplasia, chicos? Ya deben saber ese significado. ¿Qué es neoplasia? Cáncer, cáncer, cáncer. Neoplasia es igual a cáncer. ¿Sí? Y pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son tumoraciones benignas, tumoraciones que aparecen en distintas partes del cuerpo, especialmente en el tubo digestivo. Imágenes por sustracción-adición, se combinan las dos. ¿Sí? Escuchen, por sustracción-adición. Ejemplo, se combinan neoplasias ulceradas. Un cáncer puede ocurrir en el estómago, una úlcera gástrica que puede después degenerar en un cáncer. Imagen por compresión extrínsula. Vemos que el órgano está movido, aplastado, comprimido y los pliegues están conservados. Ejemplo, tumores fuera del intestino y compresiones fisiológicas. O sea, un órgano crece, por ejemplo, el riñón o páncreas crece y al crecer puede comprimir. Ya vamos a ver una imagen de un tumor pancreático que le comprime y le dilata al marco duodenal. Imagen por estenosis y oclusiones. Disminuye el calibre de un conducto y disminuye la capacidad de distensión. O sea, eso es por estenosis. Ustedes saben que estenosis es cuando un conducto se cierra. Y oclusiones cuando se obstruye un conducto ocluido. ¿Qué significa? Obstruido. ¿Sí? Y dice, se produce o se impide el paso del contraste, con dificultad para el paso o una interrupción total del paso. Ejemplo, lo que ya les he mencionado. Caray, ya les voy a mostrar un ejemplo. Hemos hablado, ¿se acuerdan? En clase del divertículo de Saint, les he dicho. Entonces, ¿qué es un divertículo? Ahí tienen prominencias saxiformes. ¿Qué quiere decir saxiformes? Como un saco. O proyecciones en forma de bolsa al exterior de la luz esofágica. Yo podría preguntar cómo se clasifican los divertículos esofágicos. Bajo la faringe, o llamado también divertículo de Schenker. En la mitad del esófago, o llamado también de Rokitansky, o sobre el diafragma, o llamado también divertículo de Grenet. Pero Antonella, si yo te pregunto qué es el divertículo de Grenet, ¿qué me dirías? Es un divertículo esofágico que está sobre el diafragma. Entonces no se olviden, Schenker o hipofaringeo, Rokitansky o esofágico y de Grenet o epifrénico. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está. Este clarito, ¿se dan cuenta? Divertículo epifrénico y aquí divertículo en la mitad del esófago. ¿Sí? ¿Están viendo? Entonces, un divertículo en la mitad del esófago y aquí sobre el diafragma. Imagen bien delimitada, redonda, piriforme, como una pera. ¿Sí? Entonces, observen lo que es un divertículo. Aquí vamos a ver el esófago normal, el esófago con una radiografía anteroposterior. Ya saben que es anteroposterior, es esto, ¿no? AP, postero anterior es esto. O
sea, en la AP el paciente se pone de espaldas a la placa. En la PA el paciente se pone su tórax, está pegado a la placa. ¿Y oblicua qué quiere decir esto? ¿Sí? Oblicua, escuchen, oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha, eso se llaman incidencias, posiciones o incidencias para realizar placas o radiografías. Miren, esto está muy clarito. Aquí está anatomía radiológica. El diafragma, la cúpula diafragmática. Aquí podemos ver el fondo del estómago, cámara aérea, el cuerpo del estómago, curvatura menor, curvatura mayor. Miren, el antro pilórico, el canal pilórico, y aquí clarito. Esta imagen se llama de mitra duodenal. Yo les puedo preguntar, ¿qué es la imagen de mitra duodenal? ¿Qué es la mitra? Supongo que ninguno ha escuchado. Busquen qué es mitra y vean alguna imagen. ¿Qué es mitra? ¿Qué dice? El sombrero de casa. A ver, ¿ya vieron qué es una mitra? ¿Se parece o no se parece a esto? ¿Sí se parece? Es el bonete papal. Es el bonete papal. Esto que tiene así, miren, es así de forma triangular y se pone así transversalmente. Ahí deben haber visto una imagen de papa puesto así. Por eso se llama imagen o mitra duodenal, porque tiene esta forma como de una pirámide triangular. Entonces, ¿cómo me definirías si yo te pregunto qué es mitra duodenal? A ver, explícame. Pero a ver, dame una explicación. Si yo te digo, vas a dar el examen de anatomía radiológica, yo te pregunto, ¿qué significa imagen, la mitra duodenal? ¿Cómo me explicarías? O sea, en forma. Podrías estar diciendo. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Cómo me explicas? Exacto. El bulbo duodenal es la primera porción del duodeno, una imagen radiológica en la cual el bulbo duodenal se lo aprecia por el llenado del vario, se lo aprecia con una forma triangular o piramidal. Eso significa mitra duodenal. ¿Está claro? ¿Por qué? Triangular o piramidal. Entonces, miren, esto es clarísimo anatomía radiológica. Aquí tenemos, esto sería el bulbo duodenal, el duodeno, miren, el duodeno, y acá vienen las primeras asas del yuyuni. Miren otra imagen, estómago normal. Entonces, cámara aérea, curvatura menor, mayor, fondo, cuerpo, antropilórico, canal pilórico y clarísimo, mitra duodenal. Y acá miren qué perfecto se ve. Pues esto es antero-posterior y esta imagen es oblicua. Y aquí en esta oblicua, miren qué perfecto se ve el duodeno en mitra duodenal. Miren, ¿qué es acalasia? ¿Sí? Ya les dije, falta de inervación del segmento inferior del esófago, aquí alteraciones,
Entonces, ¿qué observamos? Dilatación del esófago, imagen en punta de lápiz, pérdida de la cámara aérea. Entonces, miren, clarísimo. Imagen, escuchen, miren. Imagen en pico de pájaro o imagen en pico de ave. ¿No les parece que es una cabeza de un pájaro ahí con su pico? Aquí está. Imagen en pico de ave. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Acalasia. Acalasia esofágica, ¿sí? O yo podría preguntar una pregunta. ¿La imagen radiológica en pico de ave es sugestiva de qué diagnóstico? ¿Cuál es la respuesta? Acalasia. Acalasia esofágica. Entonces miren, ¿por qué? Porque es estenosa, se pecha. Y aquí pues prácticamente no pasa nada del bolo de la papilla al estómago. Está ahí dilatado el esófago. No se olviden estos detalles. Otro concepto, hernia hiatal. Miren, aquí el hiato esofágico y aquí, miren, el estómago desplazado hacia el diafragma y el estómago una parte desplazado hacia el tórax. Ya hemos hablado. Una parte del estómago desplazada hacia el tórax, porque esto es diafragma, esto es abdomen y esto es tórax. Está claro, ¿no? Otra imagen, una úlcera. Miren, un nicho ulceroso. Un nicho ulceroso. Aquí. Entonces, ¿qué tipo de imagen es? Y aquí dice clarito, nicho ulceroso. ¿Se entiende, verdad? ¿Veis si se entiende? Nicho ulceroso. Imagen, ¿qué tipo de imagen es? Aquí vemos una úlcera duodenal. Acá, miren. Yo puedo preguntar, la imagen en mancha suspendida, se llama así, la imagen en mancha suspendida sugiere ¿qué diagnóstico? Úlcera duodenal. Esta imagen, mancha suspendida. Miren, otra imagen, aquí, úlcera en duodenal. ¿Cómo se llama esta imagen? Hoja de trébol. ¿Qué sugiere? Úlcera duodenal. Entonces miren, aquí está el bulbo duodenal, y aquí está la primera porción, entre primera y segunda porción, está la imagen en hoja de trébol. Miren, estas son imágenes muy claras. Otra imagen, ¿cómo se llama esto? Aquí es normal. Ha pasado la papilla del ovario, todo lo que es el estómago, el duodeno, y aquí están las asas del yeyuno. Miren. Se ve clarísimo, esto es normal. ¿Qué tenemos aquí? Tránsito intestinal, donde vemos yeyuno y acá, ¿quién vemos? Yeyuno, el ilion distal. Otra imagen perfecta. Miren qué hermoso se ve aquí el colon, ¿sí? Qué bien se ve. Entonces, el colon ascendente, ángulo hepático o ángulo esplénico. El hepático es más bajo, miren. Y aquí, el colon sigmoide recto. Se ve clarito. Yo podría poner, ponga los nombres de cada segmento del colon. ¿Cuál sería la respuesta? Ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoide. Y esto, recto. Aquí está. El recto, clarito, se está viendo la imagen regular. ¿Sí? Colon por enema. ¿Qué quiere decir colon por enema? Se introduce el medio de contraste
en vez de que sea por vía oral, se introduce por el recto, ¿sí? Colon por el medio. Miren otra imagen, ¿sí? Divertículos, aquí estamos en el colon. Divertículos, un montón. ¿Qué son? Imágenes en forma de saco, ¿sí? Aquí, como pequeñas bolsas. ¿Sí? Imágenes como bolsas. Entonces, ya les he explicado en las clases que divertículos, que ahora estamos viendo acá, pólipos, miren, aquí, pólipos, todito esto, estas esferas oscuras son pólipos. ¿Qué son los pólipos? ¿Qué les acabé de decir? Tumoraciones de poliposis a nivel del colon, poliposis múltiple, y aquí un pólipo único, exactamente. A ver, les he hablado también que es abdomen agudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Yo les podría preguntar, concepto de abdomen agudo, afección aguda intraabdominal que necesita tratamiento urgente médico o quirúrgico para la vida del paciente. ¿Entienden el concepto de abdomen agudo? Es decir, afección aguda intraabdominal que necesita un tratamiento urgente médico o quirúrgico. ¿Qué quiere decir médico? Quiere decir no operación. Por ejemplo, la pancreatitis aguda, médico o quirúrgico para salvar la vida del paciente. ¿Cuáles son los principales síndromes? Oclusivo, perforativo y peritoneal. Bueno, esto les doy así porque no estamos obviamente viendo patología ni nada. Estamos en clase de cirugía. Entonces, ahora vamos a ver estos estudios que hemos visto: hígado, vesícula y páncreas. Entonces, miren cómo podemos estudiar el hígado, la vesícula y el páncreas. Yo puedo preguntar, mencione 3 o 4 ejemplos de estudios para analizar hígado, vesícula y páncreas. ¿Cuáles son esos? Abdomen simple, colecistografía oral, colecistografía endovenosa, colangiografía por sonde, ultrasonido, TAC, resonancia magnética, esplenoportografía y aortografía. El abdomen simple ya saben en qué consiste. Colecistografía oral, ¿en qué consiste? Dar un medio de contraste específico, ¿sí?, que va al paciente, lo toma por vía oral y va, se llama biligrafina, por ejemplo. Biligrafina es un medio de contraste específico que el paciente o lo toma o también se puede inyectar y que va a excretarse por la bilis. Entonces nos permite tomar unas imágenes o proyecciones radiográficas para visualizar a la vesícula y la vía biliar. La otra, lo que decir que colecistografía endovenosa, por acá inyectamos la biligrafina por vía venosa. Colangiografía por sonda en T. ¿Qué hacemos? Se introduce una sonda por la boca y se va hasta la ampolla de Pater y ahí se canaliza para poder estudiar el colédoco o el conducto de Pearson. ¿Sí? Se suele llamar colangiografía o colangiopancreatografía por sonda en T. ¿Por qué? Porque la sonda que se introduce tiene la forma de una T. Ultrasonido, ya sabemos, con ultrasonido en abdomen podemos utilizar tomografía, resonancia magnética y esplenoportografía. Quítenle la G, es solamente esplenoportografía, que es un estudio que nos permite analizar la vena porta y las ramas que componen la vena porta. O sea, ¿cuáles son?
la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y en este caso la vena esplénica. Y por eso estudiamos a la vena esplénica y a la vena porta. ¿Qué es la ortografía? Es introducir por vía endovenosa un contraste para poder visualizar la arteria aorta a cualquiera de sus niveles. Entre las patologías más frecuentes que le afectan aquí al hígado podemos encontrar síndrome ictérico, ya les he hablado de la ictericia, cálculos en la vesícula, cálculos en el colero, cáncer de hígado, cáncer de vesícula, cáncer de páncreas. Estas son patologías frecuentes que necesitan estos estudios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un ultrasonido. Podemos hacer ultrasonido ecosonografía del hígado, vesícula, vías biliares, del páncreas, y esto nos permite diagnosticar qué cosa. Litiasis, o sea, cálculos en la vesícula, en el colero, etc. Entonces, miren, otra parte importante para que ustedes aprendan la terminología. ¿Qué son imágenes ecodensas o ecogénicas? Se lo podría preguntar. ¿Qué son imágenes ecodensas o ecogénicas? Se aprecian las distintas tonalidades de color gris en relación con vísceras sólidas o estructuras sólidas. Ecodensas quiere decir que son más sólidas. Entonces, ecodensas, y lo contrario de ecodensas, ¿qué es? Ecolúcidas o sonolucentes. ¿Cómo se aparecen? Aparecen de color negro, y eso refleja la presencia de líquidos como bilis, orina, sangre, etc. ¿Se me entiende? Las unas son ecodensas o ecogénicas, las otras ecolúcidas o sonolucentes. ¿Qué son imágenes refringentes? Se ven blancas y están en relación con ¿qué? Cálculos, calcificaciones o gases. Esto se pasa en orina. ¿Y qué se llama sombra acústica? Atenuación del sonido cuando existen, por ejemplo, componentes con calcio, en cálculos, con huesos. Se produce atenuación del sonido, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, componentes que tienen calcio, como en el caso de los cálculos. Entonces, observen, jóvenes, clarísimo. Una vesícula con cálculos, ¿sí? Entonces, esto es una radiografía simple, y ya vemos aquí cálculos. Esto ya es, miren qué perfecto se ve aquí, una colecistografía oral, miren cómo se ve clarísima la vesícula, y miren qué perfecto este examen. Montón de cálculos, ¿sí? Y estos son cálculos mixtos o de colesterol. ¿Qué son? ¿Son cálculos mixtos o de colesterol? Pregunto. ¿Qué dices tú? Changodista, ¿qué dices? Nadie dice nada. No importa que se equivoquen, digan. No, porque aquí parecen cálculos mixtos. ¿Por qué? Porque tienen esta zona oscura, pero la zona blanca alrededor. Entonces tienen colesterol y sales minerales. Colesterol y sales minerales. Se parece como una imagen en panal de abejas, que se llama así. ¿Está claro? Pues miren, esto es cálculo. Miren, aquí está la colangiografía por sonda en T. Nos permite, aquí viene la sonda, la una rama para acá y la otra rama para acá. Para ver, entonces miren, esto es normal, se introduce, y aquí miren cómo se pigmenta, entonces puede ser la vía biliar,
pero aquí hay, esto es normal, y aquí no es normal, hay una obstrucción. Páncreas, miren, páncreas por ultrasonido, aquí lo estamos viendo, este es hígado, este es vena porta, vena cava inferior y aorta. Entonces aquí podemos ver el páncreas normal, ¿sí? Esto les dije, les ofrecí. ¿Se dan cuenta cómo está el marco duodenal? Abiertísimo. Aquí, miren, ¿por qué? Yo no puedo decir en este momento la causa porque no tengo antecedentes, pero probablemente es una lesión en el páncreas, la cabeza del páncreas. Entonces miren, está abierto el marco duodenal, dilatado, y aquí probablemente puede existir eso, cáncer o tumor en cabeza de páncreas, algún otro tipo de patología. Causas del ensanchamiento del marco duodenal, como ven aquí: obesidad, posición alta del estómago en un paciente normal, masa pancreas clarito, cáncer, pancreatitis, pseudoquistis. O también cuando los ganglios linfáticos crecen, se desarrollan, como por ejemplo en un cáncer linfático, como un linfoma o metástasis de cualquier otro tipo de cáncer. Miren, esto hace que el marco duodenal se abra, ¿no? Y acá miren una tomografía de hígado. Estamos viendo clarito. Tomografía de hígado, ¿no? Aquí está la columna, estamos viendo estómago. Miren, tomografía de hígado. Y acá en cambio vemos una resonancia magnética donde apreciamos el hígado, ¿sí? Aparentemente aquí hay una lesión patológica, no sabemos a qué puede obedecer, pero aquí tenemos estas lesiones. Y por último, las angiografías. ¿Qué son angiografías? Son estudios que se utilizan, estudios de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para diagnosticar hemorragias digestivas, tumores de los vasos, enfermedades obstructivas, traumatismos, estudios hemodinámicos y de hipertensión portal. Son las angiografías. O sea, no se miren, angios significa vasos sanguíneos, ¿sí? Angios, vaso con B pequeña, pues obviamente, ¿no? Del vaso sanguíneo, no del órgano del vaso. Entonces observen, aquí es una aortografía. Miren, la arteria aorta y sus ramas. Miren, que aquí puede ser las ramas del tronco celíaco. Entonces miren, eso es una aortografía, ¿no? Miren la flecha, cómo se observan los vasos sanguíneos. Se inyecta por vía intravenosa y aquí se estudia cómo está la naturaleza de los vasos. Bien, esto era lo que me faltaba indicarles. Y ahora, en la clase que nos falta, nos vamos arriba entonces para hacer el resumen final, ¿no?